Buenas, ¿cómo les va? En la clase pasada nosotros hemos visto las relaciones de poder. Hemos desarrollado que existen distintas especies de relaciones de poder. Y hemos visto también que esa clasificación de las relaciones de poder no era meramente teórica y tenía un sentido práctico, porque el ordenamiento jurídico le atribuye distintos efectos jurídicos a cada una de esas especies de relaciones de poder. Ahora, eh, aunque teóricamente sea posible distinguir una u otra relación de poder, desde el punto de vista práctico no es tan sencillo. A la simple observación no es posible distinguir entre la posesión y la tenencia. Eh, a través de la percepción de nuestros sentidos no podemos distinguir una u otra relación de poder. Y esto es fácilmente comprobable por ustedes. Diríjanse a la ventana de sus casas, miren hacia la calle y verán pasar las personas, algunas andando en bicicleta, otros conduciendo una motocicleta o un automóvil, y piensen por un segundo de cada una de esas personas que ven pasar por la calle. ¿Qué serán estas personas? ¿Serán poseedores? ¿Serán tenedores? ¿Serán los dueños de las bicicletas, de las motos y de los autos? ¿O los tendrán prestados? ¿O los tendrán alquilados? Si van a pasar un taxi, por ejemplo, ¿será el que los conduce su dueño o será un chofer? ¿Mm? Eh, a la simple observación es difícil distinguir la posesión de la tenencia. Y esta es la dificultad que han abordado de hace bastante tiempo los juristas. Y los mayores expositores de esta problemática han sido dos autores alemanes que llaman Savigny e Jering. Y estos han desarrollado dos teorías, la teoría subjetiva y objetiva de la posesión. Savigny, eh, que ha elaborado la teoría subjetiva, decompone a la relación posesoria en dos elementos, el corpus y el ánimos. Y dice Savigny, hay corpus cuando hay contacto corporal con la cosa. Es decir, cuando tomo con mi mano la cosa mueble o cuando introduzco mis pies en el inmueble. Ahora, cuando analiza un poco más esto, descubre ciertos inconvenientes. Dice, no puedo con mi mano abarcar toda la cosa mueble muchas veces y cuando se trata de los inmuebles, vemos que es difícil a veces eh, andar a través de todo el inmueble o ejercer actos posesorios en todo el inmueble. Fíjense en ustedes, y tratando un ejemplo de aquí, en el norte argentino es una zona bastante montañosa, hay muchos inmuebles que son en lugares de montaña, que inclusive llegan a tener una gran altitud. Ahora, un inmueble en zona de montaña, eh, que se extiende a gran altitud sobre el nivel del mar, que a su vez tiene profundas quebradas, barrancos y una espesa yungas, es difícil ejercer un contacto corporal con cada sector del inmueble y cada metro cuadrado del inmueble. De allí que el contacto corporal no siempre es posible, diríamos. Pero aparte, cuando Savigny estudia las normas del derecho romano, descubre que hay ciertas formas de entrega que los romanos reconocían como tradición. eh, Así, por ejemplo, admitían la entrega de un inmueble señalándolo desde lo alto de una torre o admitían también la tradición por entrega de llaves. Y en estos casos no había contacto corporal con la cosa. Sin embargo, eran reconocidas formas de efectuar la tradición. Eh, Observa también, siguiendo analizando el ejemplo de la traditio longa mano, es decir, de la entrega de un inmueble señalándolo desde lo alto de una torre, él encuentra que cómo se comporta, cómo se posee un inmueble. Y bueno, obrando de la manera que se le parece al sujeto en una fracción del inmueble o en todo el inmueble. Y él dice, ¿por qué si obra solo sobre una fracción posee el todo? Y porque en cualquier momento se puede extender su accionar al resto del inmueble. Ahora, él lleva ese razonamiento un poco más lejos. Y si yo estoy fuera del inmueble, pero estando fuera del inmueble, puedo extender toda mi vista sobre el inmueble y este inmueble no está siendo ocupado por ninguna otra persona, nada me impide ejercer los actos materiales o ejercer
ejercer un contacto corporal con el inmueble. Por otro lado, observa también que hay situaciones como cuando la persona que va a comprar un inmueble se introduce en el inmueble para conocerlo, recorrerlo, para tomar la decisión de comprarlo, y a pesar de tener un contacto corporal con el inmueble, no hay posesión. Es decir, no siempre el contacto, existen situaciones de contacto corporal donde no hay posesión y a la inversa, no habiendo contacto corporal puede haber posesión. Eh, entonces, lo importante no es solo el contacto corporal, sino la posibilidad continua de reproducir la voluntad de posesión inmediata en la cosa. Eh, de allí, luego desarrolla lo que él denomina teoría de la custodia. Es decir, si yo compro una cosa y por instrucciones mías el vendedor la deposita en mi casa, adquiero la posesión aunque esté ausente de la casa. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo sobre la casa un poder más seguro que sobre todos los demás bienes. Y este poder me da la custodia de todo aquello que está contenido en la casa. ¿Mm? Entonces vemos a mí que de alguna manera aborda, comprende o desarrolla esto del corpus a través de tres alternativas. El contacto corporal con la cosa, la posibilidad física de establecer el contacto corporal, o bien a través cuando ingresa la cosa al ámbito de custodia de la persona. Con respecto del animus, para distinguir la posesión y la tenencia, Savigny tiene en cuenta el ánimos del sujeto. Es decir, hay poseedor cuando el sujeto tiene la intención de ejercer el derecho de propiedad. Es decir, si el corpus lo tiene para sí, hay posesión; si lo tiene el corpus para otra persona, hay tenencia. No debe confundirse la intención con la legitimidad. Así es que, por ejemplo, el ladrón, una vez que se apropia de la cosa, considera que esa le pertenece. No obstante, la forma en que ha obtenido la cosa es de manera ilegítima. La teoría de Savigny se denomina en este sentido teoría subjetiva. ¿Por qué? Porque la distinción descansa en la intención del sujeto. Los romanos no hablaban de ánimos, no, hablaban de ánimos domino, ánimos rensi viavendi, es decir, ánimos de comportarse como propietario y de no reconocer en otra persona un señorío superior al suyo. Ahora, este animus no debe confundirse con la voluntad, es decir, aquel elemento que permitía distinguir las relaciones de poder de la mera juxtaposición local. ¿Mm? En cuanto a Jhering elabora toda su teoría en base, como formular una gran crítica a la obra de Savigny. Así que primero Jhering critica la posición de Savigny respecto al corpus y dice, en aquellos casos en donde se da la tradición longa mano, es decir, la entrega de un inmueble señalándolo a través de una torre, como en el ejemplo que daba Savigny, esta situación se daba cuando los inmuebles eran inaccesibles. Y cuando el inmueble es inaccesible, no solo no hay un contacto corporal, sino tampoco existe la posibilidad de que exista ese contacto. Ustedes imagínense un inmueble de la cordillera patagónica argentina, un inmueble que en invierno avance el hielo y por la nieve se vuelve inaccesible. Bueno, mientras el inmueble está inaccesible, no solo no hay contacto físico, sino tampoco no hay posibilidad de ejercer el contacto. Y a pesar de ninguna forma habría corpus en esos casos. Para Jhering, la posesión es la exterioridad del dominio, es decir, el modo como la cosa cumple la función económica la función de servir económicamente a los hombres. Y esa función va a depender de cada cosa. Si en algunas cosas la cosa le sirve al hombre, y para ello debe existir un contacto corporal. En otros casos no es necesario. Y da el ejemplo, por ejemplo, que es muy común que los trabajadores del campo dejan los elementos de trabajo, machete, una guadaña o un arado, los dejan en el campo cuando se van a almorzar o cuando termina el día para luego volverlo a usar al día siguiente. Eso es normal.
Es decir, no hay, no hay contacto corporal en esos casos, pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, si una persona encuentra una joya en el campo. Eso no se vería como normal. Mientras una persona encuentra, mientras un trabajador, un labriego, deja un machete o una guadaña, eso se vería como normal, no así una joya dejada en el campo. Y de allí que si una persona se encuentra con alguno de esos objetos, por ejemplo un machete, una guadaña, y lo toma para entregárselo al labriego, está alterando su voluntad. En cambio, si la persona descubre una joya arrojada en el campo y se sabe quién es el dueño y la toma para devolvérselo, actúe de acuerdo a la voluntad del dueño de esa joya. La seguridad de la posesión no descansa solo en el aspecto físico ni en las medidas tomadas para protegerlo, sino en un elemento moral y jurídico. Fíjense en ustedes que cuando estamos, si el labriego, que está, si una persona que va por el campo encuentra algún elemento de trabajo en él, no lo toma pudiendo hacerlo. Y si no lo toma, no es porque no pueda hacerlo, porque no tenga la posibilidad de hacerlo, sino no lo toma por una razón moral, es decir, no quiere lesionar el derecho ajeno. En cambio, muchas medidas se toman para proteger las cosas de mayor valor, inclusive. Se pone mucho esfuerzo en proteger las cosas de mayor valor. Y a pesar de eso, el ladrón se esfuerza por violar todas las medidas de seguridad y apoderarse de las cosas. En eso se especializa el ladrón. Entonces, no es ni el contacto material, ni la posibilidad física, ni la custodia, son condiciones decisivas, no son decisivos. No hay que fijarse en cómo actúa una persona por casualidad respecto a una cosa, sino cómo lo haría el propietario. Y cuando estudia el Animus Domini, él encuentra que, bueno, la distinción que emplea Savigny es bastante sencilla, es decir, para distinguir si hay posesión y tendencia hay que ver la voluntad del sujeto. Ahora, lo que resulta sencillo desde el punto de vista teórico tiene sus dificultades prácticas, y estos serían los inconvenientes. Uno de ellos, la dificultad probatoria. El posesorio tiene la ventaja de que no le exijo al poseedor la prueba del título, pero en cambio, si el criterio para distinguir la posesión de otras relaciones de poder es la intención del sujeto, debo probar esa intención, es decir, debo probar el ánimos. Y el ánimos es un elemento interno, es un estado psíquico, es un estado de conciencia, por lo tanto es muy difícil de probar, o mejor dicho, como diría Yering, es una prueba diabólica porque es muy difícil o imposible probar ese estado, esa condición interna. Y tal es así que la mayoría de los códigos establecen la presunción de posesión, es decir, suplen esta dificultad por medio de establecer una presunción legal de posesión. El otro inconveniente que encuentra Yering en la teoría de Savigny es que si el animus es la piedra de toque que permite distinguir la posesión de la tenencia, y ese elemento depende del sujeto, que exista una relación de poder u otro va a depender de la voluntad del sujeto. El sujeto dirá, hoy soy poseedor y mañana puede decirte soy tenedor. Y fíjense ustedes que esto puede ser peligroso. Supongamos viene un oficial de justicia cumpliendo una orden judicial para efectuar un embargo de una cosa de una persona y de pronto el que tiene el poder de hecho esa persona dice, no, no, esta cosa ya no me pertenece, a mí me la han prestado, pertenece a fulano de tal. Y de esa forma para esquivar el embargo. O al revés, usted puede prestar, o en otras circunstancias, usted puede prestar un objeto a un amigo, y luego ese amigo puede decir, ah, no, ya no, esto no reconozco la que me la hayas prestado, este es mío, esto, y si dependiese solo de la voluntad del sujeto, el sujeto podría cambiar su voluntad, y de ser así, toda la posesión se volvería un juguete de manos en cabeza del sujeto. Para salir de esto, Yering propone, primero estudia y elabora la teoría de la causa. Es decir, para distinguir si existe posesión o tenencia, hay que investigar cuál es la causa, en virtud de la cual tengo esa relación de poder. Si le he adquirido porque la he comprado o le he adquirido porque me la ha sido regalada, soy poseedor.
Ahora, el inconveniente de la teoría de la causa, si bien tiene una ventaja, una ligera ventaja sobre, sobre la teoría de Savigny, tiene también sus desventajas. Es decir, la dificultad probatoria en la teoría del animus domini era probar ese elemento interno que sería muy difícil. Ahora, la teoría de la causa, si bien la prueba de la causa es posible, es bastante difícil. Y esto lo pueden corroborar ustedes solos, con los objetos que poseen. Fíjense de cuáles de ellos estarían en condiciones de probar la causa de esa relación de poder. ¿Mm? Y ustedes se van a dar cuenta que les van a sobrar los dedos de las manos para enumerar los casos en donde pueden estar en condiciones de probar la causa por la cual poseen esos objetos. Es decir, que para dificultar la situación de los ladrones y de los usurpadores, termina complicando la situación de todas las personas que poseen honestamente. Por eso es que él abandona la teoría de la causa y después desarrolla la teoría que se denomina objetiva, es decir, reemplaza la función positiva de la causa por una función, porque cumple una función negativa. Establece una regla que si una persona tiene el poder de hecho sobre una cosa, es poseedor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo visible es el comportamiento como propietario. Si él usa y aprovecha económicamente la cosa, se comporta como el propietario. Mm. Eh, eh, Recordemos que para él la posesión es la exterioridad del dominio, es decir, cómo la cosa cumple la función de servir económicamente a los hombres. Es decir, si una persona se está aprovechando la cosa, debemos ver en esa persona al poseedor, porque la posesión es la exteriorización de la propiedad. Ahora bien, excepto que exista una norma legal que le prive a esa relación de los efectos de la posesión. Así, por ejemplo, si se comprueba de que no hay relación, y sino que hay tenencia, porque prueba que existe un contrato de locación, en ese caso se desvirtúa la regla de que existe posesión y a esa relación la ley le priva de los efectos propios de la posesión. Entonces se reemplaza la voluntad individual del persona por la voluntad de cada sujeto por la voluntad abstracta de la ley, que en cada caso establece cuáles son los efectos que tiene esa relación. Entonces, supongamos que una persona entabla una acción posesoria contra el propietario y el propietario prueba que el pretenso poseedor no es poseedor, sino que es un servidor de la posesión porque es un empleado suyo, por ejemplo, en ese caso la ley le priva al servidor de la posesión ejercer las acciones posesorias. Entonces acá existe una norma legal que él le priva de los efectos propios de la posesión. Entonces, por regla, toda persona que ejerce por derecho es poseedor, salvo que el adversario logre probar que es tenedor y en ese caso no gozará de los efectos jurídicos que se le atribuye a la posesión. Hierin esquematiza estas teorías, tanto la suya como la de Savigny, en estas fórmulas matemáticas que vemos en esta página. Así vemos los elementos en la parte inferior, decimos que P es igual a posesión, T es igual a tenencia, C es igual a corpus, A es la voluntad mínima, A minúscula la voluntad mínima que debe haber en toda relación de poder, y la mayúscula el animus domini. Y de ahí tenemos que para Savigny la posesión es igual al corpus más la A que representa la voluntad mínima más la A mayúscula que representa al animus domini. Y la tenencia, en cambio, es igual al corpus más la A mínima que representa la voluntad que debe haber en toda relación de poder. Hierin, por el contrario, según su teoría, la posesión es igual al corpus más la voluntad mínima que debe haber en toda relación de poder, y en cambio la tenencia es el corpus más la A minúscula, que es la voluntad mínima, y menos una norma legal una norma legal que en cada caso
determina que no existe posesión y lo priva de los efectos de la posesión. La ventaja que tiene la teoría de Jering es que favorece al poseedor en cuanto que éste no debe acreditar la causa, y en cambio le traslada la investigación de la causa possessionis al adversario, que debe probar que existe detentación para privarlo al poseedor de los efectos propios de la relación de poder. Ahora veamos cómo se han recetado estas teorías en el ordenamiento jurídico argentino. En el Código de Vélez, vemos en la definición que da el artículo 2351, dice que habrá posesión de las cosas cuando alguna persona por sí o por otro tenga la cosa bajo su poder con intención de someter al ejercicio un derecho de propiedad. Vemos ahí que la definición de posesión incluye la palabra intención. Es decir, esto más otras normas del código daban a entender que Vélez había receptado la teoría de Savigny. Pero luego, en el conjunto del articulado, las normas no lo eran tan precisas, y de allí que había una larga discusión sobre las distintas, sobre la legitimación, sobre la legitimación para ejercer las distintas acciones posesorias. El Código Civil y Comercial, en su artículo 1922, establece que la relación de poder se adquiere por medio de un contacto con la cosa, por la posibilidad física de establecerlo y cuando ella ingresa al ámbito de custodia del adquirente. Se ve claramente la filiación de Savigny en esta norma, porque trata los tres supuestos que ha tratado Savigny para desarrollar el corpus. En el artículo 1924 vemos que la tradición debe consistir en actos materiales que otorguen el poder de hecho sobre la cosa. También evidencia esa necesidad de contacto material. Luego el artículo 1925 dice que se considera hecha la tradición de cosas muebles por la entrega de los conocimientos, carta de porte, facturas u otros documentos. Estos son documentos que permiten al portador exigir la entrega de la cosa. Los conocimientos y cartas de porte se utilizan en el transporte marítimo y en el transporte terrestre, y las facturas permiten al portador exigir la entrega de la mercadería. Hay otros documentos, por ejemplo, que son muy utilizados en esta provincia, como por ejemplo los warrants, que quedarían abarcados en esta normativa. Es decir, si bien la entrega de esos documentos no implican el ejercicio del poder del contacto con la cosa, permiten la posibilidad de establecer ese contacto. El artículo 1921, que habla de la extinción de las relaciones de poder, enumera que se extinguen la posesión y la tenencia cuando se extingue la cosa, cuando otro priva al sujeto de la cosa, si el sujeto se encuentra en la imposibilidad física perdurable de ejercer la posesión o la tenencia, o cuando desaparece la probabilidad razonable de dar la cosa perdida. Vemos en estos últimos casos que, si bien la posibilidad de establecer el contacto permite adquirir la posesión, acá es la situación inversa, es decir, la imposibilidad trae como consecuencia la extinción. Finalmente, con relación al animus, los artículos 1909 y 1910 establecen que, bueno, con respecto a 1909, con respecto al poseedor, que hay posesión cuando una persona por sí o por otra tiene el poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Y la tenencia, cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce el poder de hecho sobre una cosa, comportándose como representante del poseedor. Vemos aquí en el artículo de 1909 que no hace referencia a la intención, y en esto hay una clara distinción con el Código de Vélez, pero ha sido reemplazada ese animus, el animus domini puro, ese de Savigny, por un animus exteriorizado. Esto un poco es la postura que tenía Allende, cuando Allende criticaba, y Jering decía que la imposibilidad de prueba del animus no es tal. Criticando a Jering, decía que, y daba el ejemplo, si yo construyo, alambro
y ejercicio actos materiales sobre la cosa sin tener en cuenta al propietario, estoy actuando como poseedor. Y eso lo puedo comprobar de esa forma. Y al revés, el que quiera comprobar que hay tenencia, debe probar que si yo he construido o he alambrado, lo he hecho por instrucciones del poseedor, o que el poseedor ha pagado esas mejoras. Es decir, existe ciertas formas de comprobar ese ánimo a través de cómo se han exteriorizado la conducta del sujeto. ¿Mm? Bueno, entonces, en la clase de hoy hemos visto cómo las teorías de Savigny y Ehring permiten distinguir las relaciones, las relaciones de poder, posesión y tenencia, y hemos visto cómo cómo el el código argentino parece seguir la postura de Savigny, o sigue la postura de Savigny, o siguió los enseñanzas de Savigny. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema del día de hoy. ¿Mm? Próximamente abordaremos otro tema más vinculado a esta misma problemática de la posesión y la tenencia. Hasta luego.